El grito de Marta resonó en la penumbra de mi apartamento como un trueno en la llanura manchega, rompiendo el silencio que había construido entre nosotras durante meses. Mireia, no puedes huir de esto. Es mi vida, mi secreto, y tú lo has destrozado todo con tu maldita curiosidad. Sus palabras me golpearon como un vendaval de agosto, caliente y asfixiante, mientras yo, paralizada en el umbral de la puerta, sentía que el mundo de Ciudad Real, con sus plazas empedradas y sus vientos secos, se derrumbaba a mis pies. En ese instante supe que la invitación inocente a tomar un vino en la taberna de la esquina había sido el comienzo de un torbellino que nos arrastraría a ambas al abismo de la traición y el amor prohibido. No sé cómo llegamos hasta aquí, pero todo empezó esa tarde de viernes en la oficina, cuando el sol de Castilla-La Mancha se filtraba a través de las persianas polvorientas del bufete de abogados en el corazón de Ciudad Real. Yo era Mireia, la asistente nueva, de 28 años, llegada de un pueblo olvidado en las afueras de Toledo, con el sueño de escalar en un mundo que aún olía a tinta y a prejuicios. Marta, mi jefa, era la estrella indiscutible, 35 años, abogada implacable, con esa elegancia que solo las mujeres criadas entre olivos y fiestas patronales pueden tener. Su cabello negro corto enmarcaba un rostro que parecía tallado en el granito de las sierras cercanas, y sus ojos verdes, como los campos de la Mancha después de la lluvia, me atrapaban cada vez que me pedía un expediente o un café solo. Mireia, ven un momento, me llamó desde su despacho esa tarde, su voz ronca con ese acento manchego que arrastraba las r's como si fueran promesas. Entré nerviosa ajustándome la blusa blanca que había planchado esa mañana con la esperanza de impresionar. El aire estaba cargado del aroma a libros viejos y a su perfume, algo floral y terroso, como las rosas silvestres que crecen junto al Guadiana. Has hecho un gran trabajo con el caso de la herencia. ¿Qué te parece si lo celebramos? Hay una bodega en la Plaza del Pilar que hace un tinto de Valdepeñas que te dejará sin aliento. Me quedé muda. Marta, la intocable, invitándome a algo fuera de horario. En Ciudad Real, donde las noches se miden en copas y confidencias en las terrazas, una invitación así era más que un gesto, era una puerta entreabierta a lo desconocido. Claro, jefa, respondí intentando sonar casual, pero mi corazón latía como el tambor de una procesión de Semana Santa. Salimos juntas, el sol poniéndose en un cielo anaranjado que teñía las murallas de la ciudad de un fulgor casi bíblico. Caminamos por las calles empedradas, pasando por la Puerta de Toledo, donde los turistas sacaban fotos ajenos a las historias que se tejían en las sombras. La bodega era un rincón escondido con mesas de madera oscura y botellas polvorientas en las estanterías, iluminado por lámparas de aceite que evocaban las tabernas de antaño. Pidió un Rioja Reserva para compartir, y mientras el camarero nos servía, sus dedos rozaron los míos al pasar la copa. Fue un roce fugaz, pero suficiente para que un escalofrío me recorriera la espina dorsal. Cuéntame de ti, Mireia, dijo reclinándose en la silla con esa sonrisa que desarmaba veredictos judiciales. No todo es trabajo en esta vida loca. Hablé como un río desbordado. De mi infancia en un pueblo donde las mujeres como yo, las que miraban a otras mujeres con ojos hambrientos, debían esconderse detrás de sonrisas falsas y novios inventados. De cómo vine a Ciudad Real huyendo de una familia que aún rezaba por mi conversión en misas dominicales. Ella escuchaba asintiendo, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que me hacía sentir expuesta, como si pudiera leer las páginas no escritas de mi alma. Yo también he tenido mis batallas, murmuró al fin, girando la copa entre sus dedos. Pero aquí, en esta ciudad de Quijotes y molinos, uno aprende a inclinar la lanza con cuidado. Esa noche el vino fluyó como el jabalón en primavera, y las palabras también. Reímos de los clientes excéntricos del bufete, de las ferias de septiembre donde el queso manchego se come con las manos y el vino con el alma. Pero bajo la superficie había corrientes subterráneas. Sus roces accidentales, un hombro contra el mío al inclinarnos sobre el mapa de la mesa, me encendían como las hogueras de San Antón. Cuando salimos la noche era fresca, y el viento traía ecos de guitarras flamencas desde algún bar lejano. Me acompañó hasta mi portal en la calle Alarcos, y allí, bajo la luz mortecina de una farola, me dijo, gracias por esto, Mireia. Eres refrescante. Al día siguiente en la oficina, todo cambió. Sus miradas se prolongaban, sus instrucciones venían con sonrisas privadas. Yo, tonta, empecé a soñar despierta con besos robados en los pasillos vacíos, con fines de semana en las bodegas de Valdepeñas donde nadie nos juzgaría. Pero Marta era un enigma envuelto en seda,
casada, decían los rumores, con un marido banquero en Madrid que la visitaba los fines de semana. No corrían chismes de que era viuda, o quizás divorciada. En Ciudad Real las lenguas son más afiladas que las espadas de Cervantes. 2 semanas después la invitación se repitió, una cena en su casa, un ático en el barrio de Santa María del Prado con vistas a la catedral. Solo para agradecerte el informe del caso Ruiz, insistió por teléfono, su voz suave como el roce de una mantilla en una procesión. Llegué con una botella de vino y nervios de quinceañera, vestida con un vestido negro sencillo que acentuaba mis curvas manchegas, caderas anchas, heredadas de mi abuela, que bailaba seguidillas en las fiestas del pueblo. Su ático era un santuario de modernidad en medio de la tradición, paredes blancas salpicadas de azulejos talaveranos, libros de Lorca y Goitisolo apilados en estanterías de hierro forjado, y un balcón donde el viento susurraba secretos al Guadiana lejano. No había rastro de marido, solo fotos enmarcadas de ella en playas de la Costa Brava, riendo con una mujer que se parecía sospechosamente a una versión más joven de sí misma. ¿Familia?, pregunté, intentando sonar casual mientras ella abría el vino. Algo así, respondió evasiva, y cambió de tema. Cenamos paella de mariscos, ella cocinaba con la gracia de quien ha aprendido en las cocinas de abuelas valencianas, y hablamos de todo, de la homofobia sutil que acecha en los pasillos de los tribunales, de cómo las leyes han cambiado pero los corazones no. En España hemos ganado batallas en el Congreso, pero en los pueblos como este aún luchamos en las trincheras, dijo, y su mano cubrió la mía sobre la mesa. El pulso se me aceleró, el aire se cargó de electricidad, como antes de una tormenta en las llanuras. Esa noche el beso llegó como un rayo. Estábamos en el balcón, fumando un cigarrillo compartido, vicio manchego, decíamos, y de pronto sus labios rozaron los míos. Fue tierno al principio, un roce de alas de mariposa, pero pronto se volvió urgente, hambriento, como si hubiera estado conteniéndolo desde el primer día. La abracé sintiendo su cuerpo firme contra el mío, el calor de su piel bajo la blusa de lino. Mireia, Dios, ¿qué me haces?, susurró y nos perdimos en un torbellino de besos que sabían a vino y a promesas rotas. Pero al amanecer, cuando el sol teñía de oro la catedral, ella se apartó. Esto no puede ser, murmuró, pálida como un fantasma de las leyendas quijotescas. ¿Por qué?, pregunté, el corazón en un puño. Porque tengo un secreto que te destrozaría, y no puedo permitírmelo. Y así, sin más, me echó de su vida como se echa a un testigo incómodo de un juicio. Los días siguientes fueron un infierno. En la oficina, su frialdad era un muro de hielo, mis correos quedaban sin respuesta, mis saludos ignorados. Yo, dolida, empecé a husmear, pregunté a compañeros discretos, revisé cajones olvidados. Encontré una carta arrugada en su escritorio. Querida Marta, no puedo seguir fingiendo. Elena sabe todo, y si no lo arreglas, lo contaré. ¿Elena? ¿Quién era esa sombra? La obsesión creció como maleza en un campo seco. Una noche, impulsada por el vino y la rabia, la seguí hasta un bar en las afueras, un tugurio donde los camioneros beben y las almas perdidas cantan bulerías. Allí estaba ella con una mujer de cabello rojo fuego, riendo de esa manera que antes era solo mía. Elena, supe después, su ex, la que había mencionado en confidencias etílicas, la que la había dejado por un hombre normal en las costas de Alicante. El enfrentamiento fue inevitable. La esperé en su ático, la llave que me había dado por emergencias, ahora una traición en mi bolsillo. Cuando entró oliendo a jazmín y a mentiras, exploté. Dime la verdad, Marta. ¿Soy solo un juguete para llenar el vacío de Elena? Ella se derrumbó en el sofá, las lágrimas surcando su rostro como ríos en la tierra agrietada. No es lo que piensas. Elena. Ella es mi hermana. Y el secreto es que estoy casada, Mireia. Con un hombre que no amo por presión familiar, por este maldito peso de la tradición en Ciudad Real. El mundo se detuvo. Casada. La palabra era un veneno dulce, un eco de las novelas de Pérez Galdós que leía de niña. Habló entonces desgranando su vida como un rosario de agravios: boda a los 25 por un padre devoto que soñaba con nietos legítimos, un marido ausente en Madrid, noches de fingir en cenas familiares donde las vecinas cuchichean sobre la pobre Marta, tan sola. Y yo, la tonta, había sido su escape, su Quijote en armadura de deseo. Pero la rabia me cegó. Me usaste. Sabías que te amaba y me dejaste colgada como una piñata en la feria.
Grité y ella, en un arrebato, confesó lo peor: el marido sabía, y amenazaba con el divorcio escandaloso, con exponerla ante la familia, la iglesia, la ciudad entera. Elena no es ex, es la que me cubre, la que inventa coartadas. Pero tú. Tú eres real, Mireia. Demasiado real. Huí esa noche bajo la luna llena que iluminaba las murallas como un juicio divino. Caminé por las calles vacías, el viento azotándome el rostro, pensando en las mujeres como nosotras, hijas de una España que baila flamenco pero susurra plegarias contra el amor prohibido. Al día siguiente renuncié por email, incapaz de enfrentar su mirada. Me mudé a un piso diminuto en las afueras, cerca del Quijote Park, donde los molinos giran como recordatorios de sueños imposibles. Pasaron meses. Ciudad Real siguió su ritmo: ferias de vino, procesiones de Viernes Santo, el aroma a azafrán en las cocinas. Yo trabajaba en una librería, rodeada de páginas que hablaban de amores imposibles, de Garro y su pasión por mujeres en la posguerra. Pero el vacío era un compañero fiel, un eco de su risa en las noches de insomnio. Hasta que la vi de nuevo en la Plaza Mayor, durante la Feria del Queso. Estaba allí comprando ruedas de manchego, su figura esbelta envuelta en un chaleco de lana, el cabello revuelto por el viento. Nuestras miradas se cruzaron como espadas en un duelo. Mireia, dijo acercándose con pasos temblorosos. He luchado contra esto cada día. Me divorcié. Perdí amigos, familia, pero gané mi verdad. Lloré entonces allí mismo entre el bullicio de vendedores y el tintineo de copas. Yo también perdí, Marta. Pero quizás podamos reconstruir. No fue fácil. Reconstruir era como armar un puzzle con piezas rotas por un terremoto, cada una marcada por las grietas de la traición y el miedo. Volvimos a vernos en secreto al principio: cafés robados en la cafetería del Quijote, paseos al atardecer por el parque de Gasset, donde los cipreses susurran confidencias al viento. Marta hablaba poco de su divorcio, solo mencionaba las noches en vela, las llamadas de su madre llorando por el escándalo, las miradas acusadoras en la misa del domingo. En Ciudad Real, el amor como el nuestro es un molino que gira contra el viento, decía, y yo asentía, recordando las historias de mi abuela sobre amantes prohibidas en los olivares. Pero el pasado no se borra con besos. Una tarde, mientras compartíamos un gazpacho frío en su ático, ahora solo suyo, con las fotos de Elena reemplazadas por lienzos abstractos de artistas locales, sonó su teléfono. Era él, el exmarido, con voz empapada en rencor. Marta, si piensas que te dejaré en paz, estás loca. Tengo pruebas de tus desviaciones. La custodia de los bienes, el bufete. Todo lo perderás. Colgó y ella se desmoronó, el gazpacho olvidado en la mesa. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas?, pregunté, el estómago revuelto como un mar en tormenta. Ella evitó mi mirada, jugueteando con el borde de su servilleta. Fotos, correos. Cosas de antes de ti. Con Elena, con otras. Él siempre supo, Mireia. Fingí por años, pero ahora usa eso como arma. El aire se espesó, cargado de secretos no dichos. ¿Otras? La palabra era una espina clavada en mi pecho. ¿Cuántas, Marta? ¿Fui solo una más en tu cadena de escapes? La discusión estalló como pólvora en una pólvora manchega. Ella juró que no, que yo era diferente, que el divorcio era su liberación final. Pero la duda se instaló, corrosiva como el óxido en las rejas de la puerta de bisagra. Empecé a notar detalles: un collar que brillaba en su escote, regalo de una amiga de Valencia, llamadas a medianoche que cortaba con excusas vagas. Ciudad Real, con su chismorreo eterno, no ayudaba. En la librería, una clienta me susurró: cuidado con la abogada Soler, hija. Deja un rastro de corazones rotos como migas en el camino del Quijote. La paranoia creció. Una noche, sola en mi piso, revisé su Facebook, pecado mortal en la era digital, pero el amor es ciego y celoso. Encontré fotos antiguas: Marta en Ibiza, abrazada a una morena de ojos rasgados, leyendas en catalán que hablaban de eternidad. ¿Cuántas mentiras más? Confronté a Marta en el bufete, irrumpiendo en su despacho como una fiera herida. Dime la verdad. ¿Cuántas has amado antes de mí? ¿Soy reemplazable como tus casos ganados y perdidos? Ella se levantó pálida, los ojos verdes tormentosos. Todas fuisteis reales, Mireia.
Pero el miedo me hace cobarde. En esta tierra de machos y madres devotas, amar a mujeres es caminar sobre brasas. Perdóname. Nos abrazamos entonces, pero era un abrazo frágil, tejido con hilos de desconfianza. Decidí quedarme, por el amor que aún ardía como una vela en una capilla olvidada. Planeamos un viaje, a las cuevas de Almodóvar del Campo, donde las sombras ocultan secretos ancestrales, para reconectar lejos de los ojos de la ciudad. El viaje fue un bálsamo al principio. Condujimos en su viejo Seat, el paisaje de la Mancha desplegándose como un tapiz de ocres y verdes, viñedos curvados por el viento, pueblos blancos encaramados en colinas como castillos de cuento. En las cuevas excavadas en la tierra roja, nos besamos a la luz de linternas, el eco de nuestras risas rebotando en las paredes como susurros de amantes prehispánicos. Aquí no hay juicios, murmuró ella, trazando mi rostro con los dedos. Solo nosotras. Pero el idilio se quebró con una llamada, Elena, su hermana, alertándola de que Alex había contratado a un detective. Vienen por ti, Marta. Fotos nuevas de vosotras dos en la plaza. El pánico nos invadió como una niebla matutina. Regresamos a Ciudad Real en silencio, el coche devorando kilómetros como si huyéramos de la Inquisición renacida. La crisis estalló una semana después en la Feria de la Vendimia. La plaza bullía de vida, danzas de jotas, barriles de vino rodando, el aroma a mosto y a tierra fértil. Marta y yo nos escabullimos a un rincón apartado, pero allí estaba él, alto, con traje impecable y sonrisa viperina, flanqueado por un fotógrafo discreto. Marta, querida. Qué coincidencia, dijo, pero sus ojos eran dagas. Ella se tensó, su mano apretando la mía hasta doler. Vete, Javier. Esto se acabó. El río, amargo. Se acabó cuando decida yo. La ciudad sabrá de tu afición. Tu familia, tus clientes. ¿Quieres que tu preciosa asistente sea el escándalo de portada en el Diario de Castilla? Me miró entonces, como si yo fuera una mancha en su tapiz perfecto. ¿Y tú, niña, sabes en qué te has metido? Mujeres como ella devoran almas. Huí de la plaza, lágrimas cegándome, el bullicio convirtiéndose en un rugido ensordecedor. En casa, empaqué una maleta a ciegas, huir a nuevo. ¿Dejarla a su destino? La duda me carcomía, amarla era un acto de fe en un país donde el amor lésbico aún se susurra en sótanos. Llamé a mi hermana en Toledo, voz quebrada, no sé si puedo seguir, Ana. Es como Don Quijote luchando contra gigantes invisibles. Su consejo fue simple, manchego, el amor verdadero no huye de los molinos, los enfrenta. Regresé al ático esa noche, bajo una lluvia torrencial que lavaba las culpas de la ciudad. Marta estaba allí, empapada, los ojos hinchados. Lo enfrentaremos juntas, dije, y ella asintió, pero en su abrazo sentí el peso de un secreto no revelado. Al día siguiente en el bufete encontré la carta, una demanda de divorcio fraudulento, plantada por Javier para hundirla. Y peor, pruebas de que Marta había mentido sobre Elena. No era su hermana, era su amante de juventud, la que había abandonado por el matrimonio arreglado, y ahora regresaba, chantajeando con el pasado para reclamar su parte. El mundo se tambaleó. Confrontación final en la Plaza Mayor, bajo la lluvia que no cesaba, faroles parpadeando como ojos acusadores. La lluvia caía como un castigo divino sobre la Plaza Mayor, convirtiendo el empedrado en un espejo roto donde se reflejaban las luces titilantes de los faroles y las fachadas barrocas de la catedral, testigo muda de tantos pecados y redenciones. Marta y yo estábamos allí, empapadas hasta los huesos, enfrentadas no solo al aguacero sino a la verdad que había estallado como una granada en nuestras vidas. Elena no era una hermana protectora, era el fantasma de un amor pasado, la mujer que Marta había dejado por obligación familiar, y ahora volvía, armada con cartas y recuerdos, exigiendo no solo dinero del divorcio compartido con Javier, sino el corazón que una vez le perteneció. Dime que no es verdad, grité por encima del rugido del agua, mi voz rompiéndose como las olas contra los acantilados de la costa que nunca habíamos visitado juntas. Ella, con el abrigo gris pegado al cuerpo como una segunda piel, las manos temblorosas extendidas hacia mí, murmuró, lo es, Mireia. Elena fue mi primer amor, en la Universidad de Albacete. La dejé porque mi padre. Dios, mi padre me amenazó con desheredarme, con echarme a la calle si no me enderezaba. Javier fue el precio de la paz familiar.
Sus ojos verdes, ahora opacos por el dolor, suplicaban comprensión. Pero tú eres mi salvación, no mi cadena. La rabia me invadió caliente como el sol de julio en las viñas. Salvación. Me has mentido desde el principio. Invitaciones, besos, promesas. Todo para llenar el hueco que Elena dejó. ¿Y Javier? ¿Su chantaje era solo otra capa de tu telaraña? Las palabras salían a borbotones, impulsadas por meses de dudas acumuladas, de noches en vela imaginando escenarios peores que la realidad. La plaza vacía bajo la tormenta, los feriantes habían huido al calor de las tabernas, se convirtió en nuestro teatro privado, con la estatua de Cervantes en el centro como un juez impasible. Marta cayó de rodillas en un charco, el agua salpicando como lágrimas ajenas. No, por favor. Javier es real, él descubrió lo de Elena años atrás y usó eso para controlarme. Pero contigo es diferente. Te amo, Mireia, con un amor que duele porque es libre, porque en esta España de procesiones y prejuicios, nosotras podemos ser nosotras. Extendió la mano, pero yo retrocedí, el corazón partido en dos como un pan manchego compartido en mala hora. En ese momento el alto trancó llegó, sirenas lejanas, luces azules parpadeando en la periferia de la plaza. No era casualidad, Javier, en su rencor, había llamado a la policía, alegando escena doméstica violenta para humillarnos públicamente. Dos agentes con impermeables chorreantes se acercaron. ¿Señoras? Hemos recibido una llamada. ¿Problemas? Marta se levantó digna a pesar del diluvio y mintió con la gracia de una abogada. Solo una discusión conyugal, agentes. Mi exmarido exagera. Me miró entonces implorando silencio, y por un instante vi la profundidad de su abismo, una mujer atrapada entre el deber y el deseo, forjada en el yunque de una sociedad que celebra el amor hetero en bodas con fandango pero condena el nuestro a susurros. Huí de nuevo esa vez hacia el laberinto de callejones detrás de la catedral, el agua cegándome más que las lágrimas. Corrí hasta el puente sobre el Guadiana, donde el río rugía como mi alma en tormenta, y allí, sola bajo el cielo plomizo, tomé la decisión más difícil, dejarla ir. Llamé a Javier esa misma noche, número que había robado de sus papeles, voz temblorosa pero firme, déjala en paz. Toma lo que quieras, pero acaba con esto. El río, victorioso, la niñita defiende a la loba. Bien, pero el precio es alto. Colgué sabiendo que había traicionado su confianza por salvarla, un acto de amor egoísta disfrazado de nobleza. Los días siguientes fueron un limbo. Ciudad Real amaneció con rumores, la abogada Soler en líos de faldas, cuchicheaban en el mercado de abastos, donde las verduleras pesan tomates con la misma mano que juzgan pecados. Yo volví a la librería, enterrándome en pilas de novelas de Carmen Laforet, buscando en sus páginas el consuelo de mujeres rotas que se rehacen. Marta no llamó, respetó mi silencio, o quizás el suyo propio era demasiado pesado. Pero el destino, caprichoso como un torero en la plaza de toros, intervino. Una mañana de noviembre gris y ventoso, Elena apareció en la librería. Alta, con cabello rojo como las amapolas de los campos, ojos azules que perforaban almas. No vengo a pelear, dijo extendiendo un sobre. Marta me lo dio. Léelo. Dentro una carta manuscrita, Mireia, mi Quijote. Si me lees es porque elegiste el exilio. Pero sepa que cada molino que enfrenté fue por ti. Elena no es enemiga, es la que me enseñó a amar, pero tú me enseñaste a ser libre. Si vuelves seremos dos contra el mundo. Si no, te bendigo desde esta plaza que nos vio nacer al amor. Lloré sobre las páginas, el aroma a tinta mezclándose con el de los libros viejos. Elena, suavizándose, contó su verdad, la dejé hace años porque su matrimonio la consumía, pero ahora, viéndola pelear por ti, supe que era hora de soltarla. Javier firmó el divorcio esta semana, yo renuncié a todo. Salí corriendo bajo el viento que azotaba las hojas otoñales, hacia la plaza mayor. Allí estaba Marta, sentada en un banco alimentando palomas con migas de pan, como una viuda en duelo. La abracé sin palabras, el frío mordiendo nuestra piel, pero el calor de su cuerpo disipando las sombras. Volví y susurré. Porque el amor no es un secreto, es una bandera en la tormenta. Ella sollozó contra mi hombro y en ese abrazo, bajo el cielo que empezaba a clarear, Ciudad Real nos pareció menos hostil, una ciudad de molinos que giran, pero también de mujeres que aprenden a volar.
No fue un final de cuento, la familia de Marta tardó años en aceptarnos, los chismes persistieron como ecos en las callejuelas. Pero construimos una vida, un piso compartido con balcón al río, viajes a las playas de Cádiz donde el mar lava culpas, y noches de bulerías caseras donde bailamos sin miedo. Enseñé a Marta a cocinar migas manchegas, ella me llevó a juicios donde defendía derechos LGBTQ como una leona. Y en las ferias, mano en mano, mostramos que el amor lésbico no es escándalo, sino himno a la libertad. Hoy, mirando el Guadiana desde nuestro balcón, sé que las tormentas forjan los amores verdaderos. Somos dos Quijotas en la Mancha, lidiando con gigantes invisibles, pero juntas invencibles.